un día más, una bendición más del Dios Todopoderoso. Amén. Estamos contentos, gozosos, porque Dios en su infinita misericordia nos regaló un día más. Estamos acá en su presencia, experimentamos esa presencia tan linda que estuvo. Si ya nos tendríamos que ir, nos vamos porque vamos llenos. Amén. Pero tenemos una parte de la palabra y todo es bendición. Amén. Así que vamos a tratar de dar la parte que el Señor trae en esta noche para cada uno de nosotros. Amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús. La verdad estamos muy contentos con el Señor de todo lo que está haciendo. Hay una gran lucha espiritual, claro que sí, pero también hay una gran bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. ¿Me escuchan? Gloria a Dios, amén. Aquí, hija, con este está bien. Así que les decía, sí hay una gran bendición que viene. Se puede sentir la lucha, el enemigo está queriendo estorbarnos, pero bendita misericordia de Dios, porque la victoria, el poder de Dios es más grande que todo lo que pueda moverse. Yo lo creo y confieso, y sobre cada uno de nosotros nos vamos a levantar aún más con fuerza, aún más a luchar y aún más a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Mire, el año ha sido un año de conquista, lo hemos sentido. Sobre cada uno de nosotros ha sido conquista a nivel casa, a nivel amigos, a nivel personal, en todo sentido, y vamos a seguir conquistando todo lo que nos queda por conquistar. Así que, ¿qué pasa? Bueno, el enemigo no está contento, eso ya lo sabemos. Entre más nosotros los cristianos nos metemos más con el Señor, es normal que el enemigo no va a querer que nosotros le busquemos. Pero el Dios Todopoderoso, Él nos cubre a cada uno de nosotros. Y eso es una victoria más. El estar hoy día, cada semana, el anhelar cada semana estar en la presencia de Dios, cada día en la presencia de Dios, eso es lo único que nos mantiene a todos. Amén. Les decía yo la semana pasada que solo eso es la intimidad con Dios, no el día viernes, ya sea día sábado o día domingo los cultos, o día martes o día jueves, no nos llena. Necesitamos más cada día. Porque somos seres espirituales. El espíritu quiere más espíritu. Así como el cuerpo necesita desayuno, almuerzo y cena. Porque si no le damos desayuno, almuerzo y cena, le aseguro que ahorita estuviéramos con hambre. Así es el espíritu. Si a esta hora usted no le dio comida a su espíritu, ahorita necesitaba, se sentía una necesidad. Veníamos con el deseo, con el anhelo de más del Espíritu, de más del Señor. Se siente cada día uno. Y qué lindo que el espiritual va a querer más de lo espiritual. Que la carne ya no podemos darle más carne, sino que más espíritu. La prédica de hoy día es una prédica que personalmente ya ratos la quería dar. Con los muchachos he hablado mucho con ellos. Bastante les va a hablar este día a muchos de los muchachos que tienen mucha idea errónea de lo que es la cruz. El tema de hoy día es la cruz, bendición o maldición. Y a través de todos estos tiempos, no sé usted, pero yo sé que hemos pasado por varios cambios de la iglesia. No sé quiénes de ustedes fueron también católicos. Y al principio del cristianismo también se nos dio una manera errónea de lo que era la cruz. Yo me acuerdo que durante muchos años, cuando yo miraba una cruz, decía es maldición, porque siempre se nos dijo que maldito aquel que es colgado de un madero. Y crecimos viendo la cruz como un amuleto, como un significado que le dábamos, pero como algo, ¿cómo les podría decir? Que no le dábamos el valor, el significado que realmente es. Yo personalmente crecí en el catolicismo,
Y cuando hablábamos de una cruz, la tomábamos, por ejemplo, para una gran tormenta que venía, nos enviaban a hacer cruces de ceniza. Todos corríamos porque había una gran tormenta y bueno, la cruz de ceniza iba a ayudar a que la tormenta no estorbara todos los cultivos y todo eso. Era adoración, adorábamos la cruz, no el significado que representa la cruz. Amén, me siguen porque necesito que sí entendamos lo que es la cruz. Ahora, el único que ha podido cambiar el significado o el símbolo a la cruz fue Jesucristo. Si habláramos, porque la cruz está a la par de lo que es una silla eléctrica o una soga o una cruz, porque las tres fueron tomadas o son tomadas para muerte. Solo una se le fue cambiado el significado. ¿Cuál es? La cruz. Y explico. ¿Por qué se le fue cambiado el significado? Porque sí fue para muerte, pero hubo una resurrección. Sí fue para algo que estaba ya previsto para muerte, pero al resucitar Jesucristo ya no podemos ver la cruz como un símbolo de muerte, sino tiene 4 significados y es salvación, sabiduría, amor de Dios y poder de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, el significado de la cruz. Ustedes a ningún hijo le pusieran Judas, ¿verdad? ¿Por qué no le pondríamos Judas a alguien? Porque tiene un significado que ya está puesto, que ya está catalogado como algo malo. Y ya, por más que querramos, no le vamos a poner a alguien, o no sé si habrán en este momento alguien que se llame así a nivel del mundo. Siempre uno dice, no, porque Judas fue traición, es traición. Ya lo tenemos aquí plantado en nuestra mente. Entonces no utilizamos ese nombre. La cruz en el tiempo de antes era tomada de esa manera, porque era para muerte, estaba designada de esa manera. Ahora, a través de los tiempos, como les decía yo, el cristianismo al principio se nos enseñó de una mala manera. La tomamos como unos como amuleto, otros como religión, otros como maldición. Pero la cruz en sí es una bendición. La cruz en sí vino a tener una transformación que nosotros los cristianos hoy en día seríamos los primeros en tener la cruz con un buen significado. Me explico. Muchos han visto ese pescadito que llevan muchos carros hoy día. Que hoy día vimos una y mi hija me dice, mira mami, un pescadito, ¿qué significa eso? Y entonces le digo yo, ¿sabes tú qué significa ese pescadito? Sí, que ahí va un cristiano, me dijo ella. Y claro, muchos de nosotros entendemos que donde está un pescadito, ahí va en ese carro un cristiano. El significado en el tiempo de antes era que muchos cristianos no podían tener cultos, no podían hacer cultos en sus casas. Y entonces comenzaron a poner un pescadito en la entrada de la puerta de las casas, en donde estaba ese pescadito, ahí iba a haber un culto. Entonces no se decían vamos a tener un culto cristiano porque no podían decirse ni llamarse cristianos. Pero ya donde ya ellos miraban ese signo, ya sabían de que ahí se iban a reunir ese día para adorar al Señor. Y de ahí comenzó ese símbolo del pescadito. ¿Por qué cuando vemos el pescadito decimos ahí va un cristiano? ¿Y por qué cuando vemos una cruz hay un significado bastante difícil en nuestra mente? ¿Por qué no se nos ha enseñado el verdadero significado de la cruz? No lo tenemos claro en nuestra cabeza. Si yo les pregunto hoy día, ¿quién envió a la cruz a Jesús?
¿quién lo mató? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? ¿Los romanos? ¿Pilato, el que estuvo ahí? Pero no nos damos cuenta de que ya Dios Padre había establecido que muriera Jesús. Entonces, nadie lo mató. Ellos fueron los que Dios utilizó para la muerte. Pero Dios ya tenía establecido que Él iba a morir y iba a resucitar. Ya tenía cada paso que iba a suceder. Entonces, nosotros hoy día sí lo matamos con nuestras actitudes, cuando no representamos a Dios como Él necesita que nosotros lo representemos. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que hacer? Venir en pos de Él, ya vinimos, ya estamos aquí. El segundo paso es negarnos cada día, cada instante, negarme a mí, a lo que yo deseo hacer, a lo que mi carne desea hacer, porque lo que el Espíritu quiere que yo haga es diferente. Entonces, negarme a mí misma y ¿qué? Y tomar mi cruz. Cada uno de nosotros tenemos una cruz que llevamos, un mundo que llevamos, que es nuestro alrededor. Nosotros tenemos que dar cuenta por la cruz nuestra, la personal, nuestros sentimientos, nuestras heridas, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestras mentiras, nuestras boquita cuando se abre y no nos damos cuenta. Todo eso nosotros tenemos que dar cuenta de cada una de esas cosas. Esa es nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Esa es la otra parte. Primera de Pedro 1, 18, 20. Para irles a explicar la parte que les hablaba de que Dios mismo ya había preparado todo esto para que Dios fuera muerto y resucitado. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice así, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya destinado, ya Él ya había sido preparado para eso. Ahora entra la otra parte, la parte que es muy difícil para nosotros los cristianos, los que nos creemos sabios en nuestra propia manera de pensar, porque es la parte que nos cuesta a nosotros. Y vamos a estudiar el por qué muchos de nosotros no entendemos la cruz, porque tenemos que entenderla bajo la sabiduría de Dios y no bajo la sabiduría del mundo. Si yo trato de entenderla bajo la sabiduría del mundo, yo me voy a hacer 1000 preguntas. Por ejemplo, comenzaría a preguntarme, ok, Dios envió a su Hijo Jesucristo, ok, pero ¿por qué iba a morir de tal manera? ¿Por qué no solo lo envió como rey? Yo me voy a hacer muchas preguntas a la sabiduría humana, porque no entiendo lo espiritual que Dios, lo grande que Dios quiso hacer con nosotros, el amor tan grande que nos tenía para mandar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Yo me voy a poner a pensar, ¿por qué Dios no lo envió como rey? ¿Por qué Dios simple y sencillamente no envió palabra y de esa manera todos entendiéramos lo que Él iba a decir? O yo me pondría a pensar, ¿dónde está el papá de Dios? O la generación pasada.
Cuando la Biblia dice, no vayamos a nuestra sabiduría humana, porque todo tiene un principio. Dice que Dios es antes y después. Alfa y omega, principio y fin. Él fue, es y será. Eso es sabiduría de Dios. Pero si yo me pongo a pensar a mi sabiduría en mis pocos sentidos que tengo, en mi pedacito de cerebro, no voy a alcanzar. Voy a sacar argumentos tras argumentos tras argumentos, y esa sabiduría humana me lleva a una confusión. Y no voy a salir de ahí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el significado de la cruz es sabiduría, justicia, amor de Dios y poder de Dios. Amén. Vamos a estudiar lo que es la sabiduría. En 1 Corintios 1, 17-31, y ahí es un poquito largo, pero vamos a tratar de desglosarlo lo más antes posible, solo para tener una explicación. ¿Quién pudiera entender al Padre, al Dios Padre, cuando Él mismo elaboró su propio plan al mundo a través de su Hijo? 1 Corintios ahí dice, 17, pues Cristo dice, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polinista de este siglo? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo que sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. La sabiduría mía, las palabras mías elocuentes, lo que yo crea que es, se topa con una sabiduría más grande y más poderosa, que es la sabiduría de Dios. Y yo trato de tener mis propios argumentos y creer como yo creo, como mi mente pequeña cree que es. Pero Dios dice, todo esto lo dio a los débiles, a los que no se creen sabios, sino que dicen, yo creo la palabra. Como yo dije un día, si a mí me dicen que una hormiga se tragó a Jonás, yo lo creo. Porque si la Biblia me dijera que la hormiga se lo tragó, no voy a estar argumentando. Porque si me pongo a argumentar, va a ser mi pequeño cerebro, no va a alcanzar la sabiduría de Dios. Tenemos que basarnos en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios dice. Mi mente puede pensar muchas cosas. No sé si usted se ha quedado un momento en silencio y usted dice, andaba por la luna. En ese momento que usted se queda pensando y se quedó y dice, ando en la luna, usted va a pensar unas barbaridades que ni usted misma se entendió lo que estaba pensando. Hace un va, viene y después dice, ay, pero ni yo sola me entiendo de todo
lo que mi mente humana está pensando. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría, nuestra propia manera de pensar se topa con esta sabiduría que es de Dios. Si yo tendría que entender la cruz, si yo tendría que ver el por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mí, yo diría, qué amor tan grande. Un amor que yo misma no lo entiendo. Y tendría que ver la cruz como salvación para mí. Aleluya. Como algo grande que Dios hizo para mí. Ya no tiene el mismo significado que se le dio hace tantos años atrás. Ya no tiene el mismo significado porque Jesucristo murió, pero resucitó. Y entonces nosotros los cristianos tendríamos que tener el significado de la cruz como algo precioso, no como algo sagrado, como algo de venerar, no, como un símbolo grande, como un símbolo que Dios puso para salvación de nosotros. Ya no verlo como maldición, porque fue transformado. ¿Dónde fue transformado? En la cruz, en la resurrección de Él. Si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros diríamos, sí, la cruz es maldición, pero la cruz es bendición para nosotros, dice. Para nosotros los cristianos es una gran bendición. Para explicar un poco en 1 Corintios, ahí donde comenzamos, pues Cristo no me envió a bautizar. Está hablando el apóstol Pablo, no que él no bautizara a él bautizaba, pero dice que no era ese el propósito que Dios le había enviado. ¿Cuál era el propósito? Era de predicar, ese era el propósito. El evangelio dice, no con palabras elocuentes, está hablando un maestro de maestros. El apóstol Pablo era entendido en todo. Sin embargo, él dice que todo lo ve como basura, todo lo ve como nada, por el evangelio y el poder de Dios. Me imagino de que llegó un momento que él mismo no entendía, porque acuérdense que era un hombre que había perseguido a la iglesia, que tuvo que tener una transformación acá y entregarse a la sabiduría de Dios para poder entender muchas cosas. Aquí mismo él dice, ahí el 17, la segunda parte dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, que si yo comienzo a hablar palabras elocuentes y vengo y les digo, me voy y me estudio una gran prédica y vengo y empiezo a hablarles de neumatología, ¿qué más? Todo lo que es de la Biblia, usted me va a decir, pero pastora, de nada me sirve, no entiendo. O sea, explíqueme tal y como es. ¿De qué me sirve que yo venga a decir tantas palabras si es tan sencilla la salvación? El creer que Dios resucitó, que Dios murió, que Él lo hizo por nosotros, es tan sencillo para nosotros que no vamos a irnos a hacer conceptos en nuestra mente. Ahora, si ya comenzamos, es normal. Yo he hablado con los muchachos y tienen una manera de pensar, pastora, pero ¿de dónde comenzó el Señor? O sea, y ellos tienen razón porque en las escuelas les meten muchas cosas. Que ellos vienen del mono, que comenzaron por una explosión. De hecho, yo siempre les digo, pero la explosión destruye, hija o hijo, no. Una explosión no va a ir a construir algo, una explosión va a ir a destruir algo. Pero no nos damos cuenta que ellos están siendo expuestos a un mundo allá afuera. Y nosotros tenemos que puedan ellos entender cuál es el evangelio, porque de ellos depende nuestra generación que viene. Que ellos tengan bien claro en su mente quién es Jesús, el por qué el evangelio, el por qué venimos a la iglesia, el por qué la mamá le dice, bueno, vámonos, niño de 10, 11, 12 años,
No va a venir solo porque la mamá lo trae. Tiene que tener en su mente, tiene que tener un encuentro, un nuevo nacimiento. Pero si solo le decimos, no, usted sígame y ya está, usted obedezca. Tiene que haber una explicación. Tenemos que enseñarlos con una explicación, porque si no, nos vamos como al principio, como hicieron con nosotros. La iglesia del pasado fue una iglesia a la fuerza. Fue una iglesia donde teníamos que a nosotros no nos preguntaran si queríamos o no. Teníamos que estar ahí y ya. Gracias, bendita misericordia de Dios, por obediencia alcanzamos todas las bendiciones. Está bien. Pero hoy día todo ha avanzado y no nos damos cuenta, nosotros los mayorcitos no nos damos cuenta que ellos están siendo expuestos a un mundo diferente, a un mundo bastante revolucionario, que todo lo tienen ahí en la mano y todo tiene que tener un porqué. A ellos les dicen, sí, aquí están estas hojas, pero ¿por qué están estas hojas? Entonces los hacen que comiencen a meditar en su mente, y eso los hace que para cada cosa ellos tienen un porqué, porque esa es la manera que se les enseña. Entonces a nosotros de poder también enseñarles el porqué de cada cosa en la Biblia, que puedan ellos tener la confianza, porque también hay unos que no la tienen, porque los papás no les van a enseñar de la buena manera. 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad. No sé qué dice su Biblia. Es locura. La palabra de la cruz es locura. ¿Cuántos de ustedes no le dicen locos en la casa? Cuando uno se es cristiano y le dice, no, llévate la cama a la iglesia, ahí vives tú eres loco, ya estás. Y de hecho nos llaman locos. Nos llaman locos porque es una locura para ellos, porque nunca van a entender. Es una sabiduría humana la que ellos creen y dicen, pero es que realmente tienes que estar loco. ¿Por qué no te vas al parque? ¿Por qué no disfrutas de ir al mar? Pero a la iglesia es aburrido. Así nos dice, pero es que es de locos. Cada fin de semana vas para la iglesia. ¿Qué hay ahí? Es que pareciera una locura. De hecho, quien no lo vive, quien no le entra la sabiduría de Dios, parece algo raro, algo diferente. ¿Cómo podemos entender que alguien pueda sentarse 2, 3 horas, venir a alabar al Señor, venir con todos los problemas, deja todo tirado usted en la casa y no interesa, usted se viene a la iglesia porque hay algo más fuerte que su espíritu lo necesita, que su alma lo necesita? Y ya no interesa el tiempo que nosotros podamos pasar acá, porque sabemos que aquí vamos a encontrar algo que nos sustenta. Y eso no lo entienden, porque no lo han vivido. Entonces, solo todos nosotros que ya estamos locos entendemos esa parte. Solo todos nosotros que ya experimentamos ese espíritu dentro de nosotros que nos sustenta. Y entonces ya no nos interesa, nos pueden llamar como quieran llamarnos, locos, tú vas a pasar el tiempo. Muchos dicen, tú lo que eres es aleluya, o eres haragana y no quieres hacer nada en la casa y por eso te vas para la iglesia. O sea, nos dicen de todo, pero nosotros sabemos que no, que ya encontramos algo que llena ese vacío, que no lo puede llenar nada ni nadie, solo Él, el Dios Todopoderoso. Amén. Así que es locura para muchos la cruz. Dice, pero
La cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Él mismo va a destruir la sabiduría de los sabios. Hubo un hombre que pidió sabiduría, Salomón. Y yo siempre me he hecho esta pregunta. Imagínense para qué utilizó la sabiduría ese hombre. Pudo haberla utilizado para muchas cosas, porque dicen que no existió ni existirá mayor sabiduría como la de este hombre. Y él, su sabiduría, la utilizó para lo mismo, para el pueblo de Dios y para construir el templo de Dios. En eso utilizó la gran sabiduría que Dios le dio para poder juzgar al pueblo. Qué gran sabiduría se necesita para poder estar enfrente de un pueblo, para poder seguir los pasos del Señor. Solo Él, en su infinita misericordia, que nos dé esa sabiduría a todos, realmente, para nuestras casas, para nuestros hijos, para todo lo que necesitemos. El 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba o el que hace los libros, aquellos que hacen los grandes argumentos? ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde el polemista de este siglo, el que todo lo argumenta? ¿Dónde están? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo que sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Porque en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Imagínense, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. A Él le plació, fue a Él el que dispuso salvarnos a través de la predicación, a través de su sangre preciosa. Él ya tenía un plan. Yo me pregunté y dije, ¿cómo fue posible que principados, potestades, demonios y todos ya estaban creyendo que habían vencido cuando Él fue crucificado? Pero el plan ya estaba hecho. Era el único plan que iba a salvar la humanidad. Mientras todos ya estaban celebrando, Dios tenía el plan ya puesto. Y no se esperaban el siguiente paso, el ver la resurrección. Cuando ellos presenciaron la resurrección, no se esperaban que esa victoria, que Él venía, dice, con las llaves de la vida y de la muerte en sus manos, y había victoria a través de la sangre preciosa. Gloria a Dios, gloria a ese precioso nombre. Él sabía todo lo que iba a hacer con cada uno de nosotros, ya tenía un plan. Así que si nos ponemos a entender las cosas, o la Biblia, o el porqué del principio, o el porqué del fin, o el porqué de la cruz, no lo vamos a entender. Con nuestra mente humana no. Es por eso que muchos venimos, le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría tuya, dame el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad. Porque Él es el que nos hace ver las cosas, esto es bueno, esto no. Todos los predicadores, todos los que nos paramos acá, todos podemos tener errores, no somos perfectos. No crea de que venir a pararse acá es simple y sencillamente fácil, yo me puedo parar y ya. Es tan difícil, son horas y horas de meterse con el Señor y estudiar la palabra y poder venir acá. No es fácil, yo me puedo equivocar, pero la palabra no se va a equivocar. ¿Qué tiene que hacer usted? La misma palabra lo dice, agarra lo bueno y deseche lo malo.
y usted se da cuenta de que su mirada es Dios, que su mirada tiene que estar puesta en Él, que la palabra va a ser predicada. Yo siempre digo, donde quiera que yo vaya y escuche palabra, para mí es palabra de Dios. No mira el predicador no se lleva la honra. Quien se lleva la honra es el Dios Todopoderoso, porque esto ya está escrito. Claro, hay palabras elocuentes que utilizan esto y lo otro, está bien, pero la palabra, el único que se lleva toda la honra es Él. La palabra ya está escrita. Creo que voy a ir un poquito más rápido porque se me está pasando el tiempo. ¿Qué significa la cruz? El segundo punto es justificación. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. ¿De quién estamos hablando acá? Del Dios Todopoderoso. Al que no conoció pecado, a Jesús, le hizo pecado, o sea, Dios Padre le hizo pecado a él por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios por medio de Él. Cada uno de nosotros hemos sido justificados. Si yo no hubiera aceptado al Señor, si no me hubiera bautizado, si Dios no me hubiera perdonado, yo no tuviera la justicia de Dios. Pero como yo he venido al Señor, yo le he aceptado, yo he hecho todo el paso que se tiene que hacer, yo he sido justificada por medio de Él. Ese es otro punto que no lo entienden todos. ¿Cómo puede ser que una persona que asesina, que un adúltero, que un fornicario pueda ser perdonado? Y ahí nos damos cuenta de que Dios, en su infinita misericordia, Él nos va limpiando. Si nosotros venimos a Él, Él nos perdona y recibimos perdón de pecados y justificación. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y es redención. Redención de pecados. Y la redención es pagar por gracia. Nadie de nosotros, creo de que si hoy día estuviéramos en la cárcel y alguien llega y nos dice, oiga, se pagó la fianza, puede irse. Sería loco que nosotros nos quedáramos encerrados en la cárcel. Y le dijéramos, no, aquí déjeme, aquí estoy bien. Pero ya se pagaron la fianza, ya puedes irte. No, aquí estoy bien. Y eso nos sucede a muchos hoy día. Ya fue pagado. Ya el precio en la cruz, la sangre preciosa ya fue dada por cada uno de nosotros. Y sin embargo, nosotros seguimos esperando que llegue algo. No sé qué esperamos realmente. Cuando ya Dios nos perdonó, ya Dios nos puso nombre nuevo, nos dio para que nosotros nos levantásemos y comenzáramos a trabajar para Él, porque todo ese es un proceso. Seguimos en la cárcel esperando que algo suceda. Ya alguien pagó en la cruz del Calvario un precio hermoso por cada uno de nosotros. Ya no nos puede nadie señalar, al menos que en este momento usted esté pecando, que esa es otra historia, eso ni me lo diga, eso es una historia que ahí entra la parte donde dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarme? Que a mí me gusta, hermana, me gusta hacer esto. No,
eso es pecado. Y entonces usted va y dice, ¿cómo voy a hacer para no seguir la carne? Para hacer morir mi carne, para negar mi carne, ¿cómo voy a hacer? Hay una sola solución. El Espíritu también tiene frutos. Y en uno de ellos hay un fruto que se llama dominio propio. Pídaselo al Señor. Pídale todos los frutos si son necesarios. Porque el dominio propio es muy importante en nuestra vida. El poder dominar esta carne. El poder decir no a las cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque entonces ya no son los fariseos, ya no son los escribas, ya no es Pilato quien va a ir a crucificar a Jesús, sino que cada uno de nosotros vamos a crucificar a Jesús cada día con nuestras actitudes, con nuestra mala manera de ser cristianos. No sé si usted ha escuchado hoy día, dicen, yo no quiero ser cristiano. ¿Sabe por qué no quieren ser cristianos? Por el testimonio que nosotros estamos dando como cristianos. Les decía al principio, muchos de esos carritos con un pescadito atrás, muchas veces uno los ve y no le van a permitir ni tan siquiera, cuando pide vía, ni tan siquiera le van a dar vía. Estamos dando hasta mal ejemplo. Mejor ni le ponga pescadito ni nada a su carrito. Porque no deberíamos de dar ese mal ejemplo. Tendríamos que tener, como les dije la vez pasada, los frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. Que no salgan los frutos de la carne. Que no diga palabras extras en la calle. Que salgan los frutos del Espíritu. Y esos van a ser pase, le damos el lugar, le damos la vía. Ese entra un fruto de la paciencia. Creo que se me avanzó el tiempo. Número 3, amor de Dios. Y este es un versículo que muchos predicadores no han sido capaces ni tan siquiera de leerlo, porque dicen que Juan 3:16 es el versículo, wow, en donde deberíamos de postrarnos delante de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, si yo creo en Él, no tengo por qué perderme, sino que pueda tener vida eterna. O sea, qué amor de Dios. La cruz, cuando usted ve la cruz, representa el amor de Dios. ¿Cómo podemos decir que muchos, porque últimamente están ocupando la cruz como un amuleto? Hay cruces invertidas, cruces satánicas, hay de todo ahora. Ahora se ve la cruz de diferentes maneras. Tendríamos que ser nosotros, los cristianos, los que sí deberíamos de saber el verdadero significado de la cruz y de realmente darle ese significado. No tomarlo como amuleto, pero sí verlo como algo de bendición para nosotros. Que muchos jóvenes me han preguntado a mí, ¿es mala la cruz? Y la cruz no es mala. La cruz es una bendición. La cruz, el significado, por eso se lo estoy dando hoy. El significado que tiene que tener la cruz es mi salvación. Eso significa, es salvación para nosotros. Claro, depende de cómo lo tome cada quien. Si lo toma como un amuleto, eso no está bien. Si lo toma como religión, eso tampoco no está bien. Tenemos que adorar al Dios Todopoderoso, no adorar nada que sea de madera ni nada más. Tenemos que adorarlo a Él, eso sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué amor realmente? ¿Cómo preparar a su Hijo
Y es algo que nunca me cabe en mi cabeza de tan chiquita, nunca me cabe. ¿Cómo poder preparar a su hijo, tener ya designado? Porque leímos el primer versículo donde dice que ya estaba destinado, predestinado, ya estaba destinado para la muerte. ¿Cómo prepararlo y darlo por mí? ¿Cómo entregarlo? Solo el amor de un padre, cuando él estaba sufriendo a la par de él. Solo el Dios poderoso, solo ese amor tan grande que nosotros en nuestra cabeza humana no lo entendemos, porque es demasiado grande para poder entender ese amor de Dios. Entendemos que amamos a nuestros hijos, que amamos a nuestros familiares, a nuestro esposo, eso es un amor diferente, pero el amor que el Padre nos tuvo a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, no hay entendimiento, no hay para poder entender todo eso. El poder de Dios, el significado de la cruz también es poder de Dios. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso lo leímos aquí mismo en el 1 de Corintios. Leímos que era tropezadero para judíos y para griegos, pero para nosotros es poder de Dios. Vamos ahí mismo a 1 de Corintios 1:26, solo vamos a leer la última parte. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para vosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que de tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Mire, aquí lo explica todo. No es porque yo haya estudiado, no es porque yo soy fuerte, no es porque yo soy débil, sino porque Él en su infinita misericordia tuvo de mí misericordia. A Él le plació salvarme a mí. ¿Se acuerdan cuando Juan decía, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo? Él era el único Cordero que estaba destinado, el único que podía hacer el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. En el tiempo de antes se hacía sacrificios, pues Él, cuando le dicen, he aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, lo estaba diciendo de esa forma, porque nadie iba a ser ese cordero para el sacrificio, sino solamente Jesús por cada uno de nosotros. La cruz tiene un gran significado, un significado en el cual nosotros tenemos que dárselo. Mire lo que es la estrella de David, usted ve el significado que le da a cada uno de ellos. Ven la estrella de David y ellos le dicen, eso es una guianza, es un poder de Dios. Se ve ese significado. Que Dios nos ayude cada día a seguir adelante, a enseñar a nuestros jóvenes a que la sabiduría nuestra no vamos a poder aprender ni entender muchas cosas de la Biblia, pero con la sabiduría de Dios sí vamos a poder.
Si hay un momento en el cual, joven, ustedes creen que ya no pueden entender, o muchos de ustedes vienen y me dicen, pastora, pero es que no entiendo esta parte, vayan al Señor, pídanle sabiduría de Dios, no con la sabiduría muchas veces de nosotros, porque muchas veces los queremos hacer entender a la fuerza a ellos, pero Dios se lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que es revelada para cada uno de nosotros. Que muchas veces cosas que nosotros no entendimos se les va a ser revelada a ellos. Y muchas veces se nos revela a nosotros. No algo más, sino la misma palabra. No sé si usted ha abierto la palabra y ha pasado tantas veces ahí. Pero en ese momento que la está leyendo dice, wow, no había entendido eso. Pues eso va a pasar con nuestros jóvenes. Ellos van a entender la palabra. No a la manera de nuestra mente humana, sino a la manera de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Dije media hora, pero ya me pasé. Hemos aprendido lo que es el significado de la cruz, que es sabiduría, que es justicia, que es amor de Dios, que es poder de Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser verdaderos cristianos, a poder negarnos a nosotros mismos, a poder enseñar a nuestras generaciones, a poder que esta locura puedan sentirla nuestros hijos y verla de la buena manera, no como una exigencia, sino que puedan vivirla, porque el Espíritu Santo es lo que está haciendo en estos tiempos, que nosotros podamos sentir el deseo de buscarle, que nosotros anhelemos buscarle a Él, no a la fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. Él nos va a hacer anhelar cada día de su amor y de su presencia. Padre, gracias en esta hora. Veníamos cansados, Señor, veníamos con muchas preocupaciones tal vez en nuestra mente, Padre. Nos vamos, Señor, libres, nos vamos, Señor, descargados. Nos vamos, Señor, confiando en que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Que tú moriste en la cruz del Calvario con un gran propósito para mi vida, Señor. Eso vale mucho, Padre. Para la iglesia, Señor, para el mundo entero, Señor. Qué amor tan grande, Señor. El poder, Padre Santo. Entender, Señor, qué amor es ese, Padre. Que nuestra sabiduría humana, Señor, que nuestro intelecto, Padre, muchas veces se queda atrás, Señor. Enséñanos cada día a aprender de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor, para que tengamos esa sabiduría que viene de ti, Padre, para poder enseñar, Señor, a nuestras generaciones, Señor, como solamente tú, Señor, quieres, Padre, que podamos transmitir tu palabra, Señor, no como nosotros creamos, Señor, sino como tu Espíritu quiere que sea transmitida, Señor, para tu pueblo, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a negarnos cada día, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra propia cruz, Señor, y seguirte, Padre, como muchos lo han hecho, Señor. Se han negado, Señor, a sí mismos, Señor, a la carne, al yo, Padre Santo, a mi orgullo, a lo que yo soy, Padre, por tal de servirte a ti, Señor. Que esta locura del Evangelio, Padre Santo, pueda, Señor, transformar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro caminar, Señor. No como nosotros lo creamos, sino como tú nos guíes a hacerlo cada día, Padre. Yo te presento, Señor, a cada joven, Padre, que está en este lugar, Señor, que está luchando, Padre, con la sabiduría que se les está mostrando allá afuera, Señor. Que ellos puedan, Padre Santo, entender, Señor, que esa sabiduría allá afuera, Padre,
choca con la sabiduría tuya, Padre, que no podrán entenderla, Señor, si no viene de parte tuya, Señor. Padre, yo te los pongo en tus manos, Señor. Guárdalos, Señor. Guarda de esa sabiduría humana, Señor. A cada uno por nombre, Señor, te ponemos nuestros jóvenes en tus manos, Señor. Que las generaciones que vienen, Padre, son las que van a seguir este evangelio, Señor. Y que cada día, Señor, es más fuerte para ellos, Señor. Que cada día, Padre, hay más distracción para ellos, Padre. Que cada día que pasa, Señor, hay más tecnología que se está poniendo, Señor, y se va sumando para ellos, Señor. Pero guárdalos tú, Señor. Guárdalos, Señor, que siempre, Padre, ellos puedan creer en tu palabra. Ellos puedan abrir su entendimiento a tu palabra. Ellas puedan abrirse, Señor, a lo que tú quieras enseñarles. Que te puedan conocer, Señor. Que puedan nacer de nuevo cada uno de ellos. Que puedan tener un encuentro contigo, Señor, como un día nosotros lo tuvimos, Señor. Y nunca fue igual, Padre. Yo te pongo a tu pueblo, Señor, en tus manos. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por esta semana, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Hay victoria en tu pueblo, Señor. Vamos de victoria en victoria, Señor, porque es tuya. Tú nos das la fuerza, tú nos das la vida, Señor. Creemos en ti, Señor. Gracias, Padre. Yo te pongo cada necesidad de tu pueblo en tus manos, Señor. Que seas tú guardándonos y guiándonos, Señor. No a nosotros, Padre, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Que seas tú glorificándote en esta iglesia y en cada uno de nosotros. Permítenos ser verdaderos cristianos, Señor. Que nuestra boca, Padre, se abra solo para bendecir, Señor. Que nuestra boca se pueda abrir en el momento necesario, Señor. Pero cierra nuestra boca, Padre, cuando no seamos de bendición, mi Dios. Te lo pedimos sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu paz, Señor, que tu bendición, que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender tu palabra. Danos esa sabiduría, Señor, para entender, Señor, esa sabiduría, Padre, para caminar cada día, Señor. Solamente te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor. Seas exaltado en este lugar, seas honrado, Padre. Solo por ti y para ti, Señor, vivimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. La ofrenda que traigo de rodillas ante ti, hoy declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Señor, aleluya. Aquí estamos, Señor, delante de ti.
adorándote, Padre Santo. Solo tú, Señor amado, solo a ti, Padre, podemos ir. Gracias, papá. Gracias, Señor amado. Oh, bendito Dios, que estos coros, Señor, que elevamos delante de ti, Padre, que sea, Señor, de todo nuestro corazón, Señor bendito. Que cantemos con el entendimiento, Señor, sabiendo, Padre, lo que te estamos diciendo. Que toma nuestras manos, Señor, y que estamos adorándote, Padre, delante de ti estamos, Señor. Recibe la adoración, mi Dios, de tu pueblo. Gracias, papito. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Tú has hablado a tu pueblo, Señor.